Bienvenido de nuevo a esta segunda sesión donde se trabajará con el tema de ley de Ohm y el sentido del flujo de electrones. Puede apreciar que es bastante similar este circuito al que aparece en la sesión anterior. Vamos a continuar con el análisis, pero con el sentido del flujo de los electrones. Por lo tanto, la corriente eléctrica saldrá del apartado de polaridad negativa de la batería, va a recorrer el circuito y va a retornar por la parte superior de la batería. En este caso va a retornar la corriente eléctrica en la polaridad positiva de la batería. De esta manera recordemos que trabajamos con la ley de Ohm. La corriente eléctrica está en proporción directa al voltaje y la corriente eléctrica está en proporción inversa a la resistencia. Entonces, si yo aumento el voltaje, va a aumentar la corriente eléctrica si se mantiene la resistencia. En caso contrario, si yo tengo la relación de proporción inversa, podemos mantener fijo el voltaje y modificar la resistencia, y observaremos que al disminuir esa resistencia manteniendo el voltaje vamos a obtener más corriente eléctrica. Al aumentar la resistencia vamos a obtener menos corriente eléctrica. Eso lo veremos más adelante, la regla de proporción directa e inversa. No es el objetivo en esta sesión, tanto vamos a iniciar con el sentido del flujo de los electrones. Recordemos que las polaridades de las fuentes de tensión o corriente no se pueden modificar en un análisis, por lo tanto la corriente eléctrica va a salir de la polaridad negativa de la batería, va a pasar a través del componente resistivo, va a pasar a través del interruptor S1 y esa corriente eléctrica va a retornar por la parte de la polaridad positiva de la batería. De esta manera los signos que utilizamos para determinar la polaridad del componente resistivo en la sesión anterior se aplican de la misma forma. Entonces la corriente eléctrica entra siempre en un componente resistivo con polaridad positiva y siempre sale con polaridad negativa. Esa regla no la debemos de olvidar, porque estos signos de polaridad nos van a servir para colocar las puntas de prueba y también para referenciar el circuito. Utilizando este sentido del flujo de electrones vamos a obtener prácticamente los mismos resultados que en la lección anterior. De esta manera también se tiene que, para obtener la tensión en el componente resistivo, se aplica la ley de Ohm, únicamente despejando la tensión en relación a ese componente resistivo de 30 ohmios. Vamos a conocer la corriente que pasa a través de ese componente y, como ya se conoce la magnitud de resistencia, multiplicamos la corriente por la magnitud de resistencia y se obtendrá la tensión que se pierde en ese componente de 30 ohmios. Realizando la sustitución de la tensión y la resistencia en la ley de Ohm, se obtiene la corriente eléctrica. En este caso también se puede obtener la tensión que se pierde en el componente resistivo. Es prácticamente la misma que se perdió en el circuito de la lección número 1. Lo único que se está invirtiendo es el sentido de la corriente eléctrica. Ahora va de menos a más. En el caso de mostrar los resultados de forma técnica o en el formato de ingeniería, pues vamos a utilizar de nuevo los prefijos del sistema internacional. Transformamos a notación científica esa corriente eléctrica. Recordemos que necesitamos, para cantidades inferiores a 1, utilizar la notación científica 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 o 10 a la menos 9, que se relacionan con los prefijos mili, micro y nano respectivamente. Entonces transformamos punto 3 a notación científica usando el factor 10 a la menos 3. Nos quedaría de esta forma: 300 por 10 elevado a la menos 3 nos daría 0.3 amperios, pero en este caso vamos a sustituir la notación científica. Esa notación científica la vamos a sustituir por un prefijo. El que es adecuado es el prefijo mili. Tenemos el factor 10 a la menos 3. Ese prefijo mili va a ser el que sustituirá a ese factor.
Por lo tanto, realizamos la sustitución de lo que sería el prefijo mili en vez del factor y obtenemos prácticamente una corriente de 300 miliamperios. Observe cuidadosamente que se debe de colocar el prefijo antes de la unidad correspondiente a lo que se esté deseando dar un resultado. Siempre los prefijos deben de ir antes de las unidades y después de las magnitudes. Prácticamente se obtuvieron los mismos resultados que en la lección número 1, por lo tanto la ecuación de malla sí va a cambiar. En este caso vamos a utilizar las polaridades que se obtuvieron a partir del sentido del flujo de electrones. Vamos a empezar con el análisis. La corriente eléctrica entra por la polaridad positiva y sale por la polaridad negativa. Por lo tanto se está experimentando una pérdida. Entonces esa polaridad negativa nos va a servir para asignar el signo negativo en la variable que está relacionando a la batería. En este caso la variable B está relacionada con la magnitud de la batería. Para determinar este signo negativo debemos de tomar en cuenta el sentido del flujo de los electrones. La corriente entra por la polaridad positiva y sale por la polaridad negativa. Recordemos que siempre debemos de tomar la polaridad cuando la corriente eléctrica va a salir. En este caso tomamos la polaridad negativa que se convierte en un signo negativo. Por lo tanto, la magnitud de tensión de la batería se representa con la letra B. Posteriormente, la corriente eléctrica sigue su curso, entra con polaridad positiva en un componente resistivo y sale con polaridad negativa en ese componente. Por lo tanto, vamos a utilizar esta polaridad negativa para obtener el signo negativo de la ecuación. De esta manera se va a restar la tensión que se pierde en ese componente. De esta manera tenemos menos B, que sería la tensión de la batería, y menos B subíndice R, que sería la tensión que se pierde en ese componente resistivo, debe de dar igual a 0. Al realizar la sustitución se tiene menos 9 voltios menos I por R. Conocemos la corriente y conocemos la magnitud de la resistencia. Esto nos da 9 voltios. Por otra parte, si despejamos en este momento la corriente eléctrica de esta ecuación de malla, se obtiene lo siguiente. Y posteriormente vamos a observar que nos quedaría de la siguiente forma si espejeamos o utilizamos la propiedad de reflexión dentro del área de las matemáticas. Es prácticamente lo mismo. E inmediatamente despejamos la corriente eléctrica, podemos observar que la corriente nos sale con signo negativo. Este signo es bastante importante en la corriente eléctrica. De esta manera, cuando la corriente eléctrica tiene un signo negativo, indica que el sentido propuesto no es el correcto, sino es todo lo contrario. Por lo tanto, al obtener la tensión que se pierde en el componente resistivo, también nos va a dar negativa. ¿Qué quiere decir que la corriente eléctrica negativa y la tensión que se pierde en el componente resistivo también salga negativa? Que el sentido de la corriente eléctrica que utilizamos para el análisis es incorrecto, es todo lo contrario. Por lo tanto, se recomienda utilizar el sentido convencional de la corriente eléctrica para cualquier tipo de análisis. De esta manera, con ese signo negativo en la corriente eléctrica, nos está infiriendo que la corriente que se propuso es todo lo contrario. Por lo tanto, va a cambiar los signos de polaridad que aparecen en el componente resistivo. Por tal motivo, no salió negativa la tensión que se pierde, en este caso, en el componente resistivo. Ahora bien, si deseamos implementar la ecuación de malla, se tiene menos B subíndice R. Si utilizamos esta tensión, se va a cumplir la ecuación de malla. Si observamos esta parte de la diapositiva, la corriente y la tensión nos salió positiva, debido a que se está utilizando el sentido convencional, pero
de forma implícita, no lo estamos dando a conocer como tal. Cuando lo manejamos directamente con la ecuación de malla, nos damos cuenta que la corriente es negativa y la tensión es negativa, que a fin de cuentas es todo lo contrario a lo que hemos propuesto, que a fin de cuentas nos indica que la corriente va en sentido contrario y las polaridades son las contrarias a las que aparecen en ese componente resistivo. De esta manera, al utilizar la corriente negativa, podemos obtener que la polaridad que hemos propuesto en el componente resistivo es todo lo contrario, debido al signo negativo que aparece en este momento en la tensión del componente de 30 ohmios. Entonces, aplicando esta tensión negativa en la ecuación de malla, se puede observar que se cumple la ecuación como tal. Menos 9, menos por menos da más, menos 9 más 9 es igual a 0. Si usted calcula la potencia eléctrica con los resultados de la ecuación de malla, se puede observar que realmente la potencia sí es absorbida por el componente resistivo. En este momento voy a pasar al simulador Quai Universal Circuit Simulator. Realizaré el sembrado de componentes. En este caso voy a componentes, selecciono fuentes, selecciono con clic izquierdo la fuente de tensión de DC, se queda anclada al cursor, doy el sembrado con clic izquierdo. Para quitar la selección previa presiono escape, inmediatamente voy al menú dentro del apartado componentes y selecciono componentes sueltos, selecciono el componente resistivo con clic izquierdo, lo puedo rotar con clic derecho, de esta forma como muestro aquí en pantalla, clic izquierdo para sembrar ese componente, y también es necesario enlazar con la opción cable que aparece en la parte superior este circuito. No olvidemos que debemos de colocar el medidor de tensión y corriente, pero ahora en el sentido del flujo de electrones. Por tanto, es necesario también colocar lo que sería el interruptor. Coloco el interruptor, en este caso en el software se llama conmutador. Clic izquierdo para colocar ese conmutador o interruptor, como se queda la selección previa, presiono escape, modifico con clic derecho sus propiedades. En este caso vamos a necesitar que el estado inicial sea cerrado, damos a aplicar y aceptar y se cierra por completo. No olvidemos que únicamente se modifica esta propiedad, por lo tanto ya el interruptor se encuentra cerrado. Y ahora voy a seleccionar del menú simulaciones, una simulación de DC, presiono escape para quitar la selección previa, y también es necesario seleccionar las ondas de tensión y corriente. En el caso de la sonda de tensión está apuntando hacia la derecha, necesitamos que la sonda de tensión apunte hacia la izquierda de acuerdo al sentido del flujo de electrones. Para no invertir la fuente, en este caso en vez de colocarla arriba la voy a colocar abajo, porque la corriente eléctrica sale de la polaridad negativa de la batería, por lo tanto seguiría el sentido del flujo de electrones este medidor de corriente. Por lo tanto vamos a necesitar también una sonda de medición de tensión. En este caso la voy a colocar aquí con clic izquierdo, voy a modificar sus propiedades, clic derecho sobre el símbolo, editar propiedades, y voy a colocar el nombre BR1, aplicar y aceptar. Para modificar la posición de las polaridades voy a espejear con la opción que aparece aquí en el menú, reflejar sobre el eje Y, y de esta manera se va a reflejar el medidor de tensión. También se puede apreciar que el texto del nombre de la fuente de tensión queda encimado con el símbolo. Voy al menú posicionado y selecciono mover texto del componente. Clic izquierdo sostenido sobre el texto y nos quedaría de la siguiente forma. Arrastramos con clic izquierdo sostenido y soltamos donde se desee dejar el texto. Presionamos escape para quitar la selección previa y conectamos las puntas de prueba de esa sonda de medición de tensión. Para este ejemplo vamos a seguir el sentido del flujo de electrones para poder establecer los signos de polaridad. Faltaría colocar la referencia, voy a colocar aquí la referencia y voy a modificar el nombre del medidor de corriente, clic derecho
sobre el medidor de corriente, seleccionamos propiedades y modificamos el nombre de este medidor. Por lo tanto, ya nos queda nuestro circuito armado. Vamos a probar la simulación rápida para observar cómo se comporta. Aquí puedo observar que faltaría modificar la magnitud de la fuente de tensión, que sería de 9 voltios. Por otra parte, faltaría modificar la magnitud del componente R1. Clic derecho sobre el componente resistivo, editar propiedades, seleccionamos la propiedad R. En este caso, en el campo colocamos 30, damos aplicar y aceptar y ha quedado modificada la magnitud del componente R1. Voy a realizar la simulación rápida. En este momento la voy a realizar. Y vamos a observar que la corriente eléctrica nos sale negativa. Faltaría colocar aquí la referencia para poder establecer la medición de tensión. En este caso realizo de nuevo la simulación rápida y podemos apreciar prácticamente lo mismo. Para poder observar los resultados como los que aparecen en la diapositiva, es necesario ir a lo que sería diagramas, seleccionamos tabular, clic izquierdo para colocar la tabulación, nos sale esta ventana, seleccionamos BR1.B y también se selecciona I.I. Muy bien, aplicar y aceptar y aparecen los resultados con signo negativo. Muy bien, entonces se infiere que los medidores están colocados con las polaridades invertidas. Por tanto, en el tabulador se muestra que la tensión del componente R1 es negativa. Eso quiere decir que las puntas de prueba del medidor de tensión están invertidas y lo mismo sucede para el medidor de corriente. Finalmente, si usted desea obtener la potencia eléctrica, va a la parte superior, selecciona insertar ecuación y en este caso modifica las propiedades. Nombramos de esta forma en el campo nombre, vamos a colocar potencia. En el campo donde se tiene la letra Y se va a colocar la siguiente variable PR1 y en el campo donde se tiene 1 vamos a colocar las variables B por I. En este caso sería BR1.B por I.I. Aplicar y aceptar. Realizamos de nuevo la simulación rápida, guardamos cambios y actualizamos la tabla con doble clic izquierdo o también editar propiedades. Seleccionamos PR1, aplicar y aceptar y nos da la potencia eléctrica. Finalmente, como resumen, la tensión negativa en el medidor de tensión nos indica que las polaridades de las puntas de prueba están invertidas y también se puede apreciar que las puntas de prueba en el medidor de corriente se encuentran invertidas. Por tanto, se puede modificar las polaridades del medidor de tensión y también del medidor de corriente para dar a entender que la corriente va de más a menos. Por tanto, para modificar la dirección del medidor de corriente, doy clic sobre el medidor de corriente y lo voy a reflejar sobre el eje Y. Inmediatamente, para modificar las polaridades de la fuente de tensión, voy a reflejar ese medidor y nos quedaría de la siguiente forma. Finalmente doy guardar, doy simulación rápida y los resultados me tienen que dar de forma correcta. En este caso vamos a observar que los resultados los debemos de actualizar, aplicar y aceptar. De esta manera ya actualizada la tabla, podemos apreciar que las polaridades de la tensión y la corriente son positivas, por lo tanto el sentido correcto sería el que estoy planteando en este momento. A partir del sentido del flujo de electrones se obtiene prácticamente lo mismo, pero para fines prácticos vamos a utilizar el sentido convencional de la corriente eléctrica a partir de este momento. Por mi parte será todo y lo espero en la lección número 3.